¿Sabías que dentro de tu propia mente existen lugares tan peligrosos que el mismo Carl Jung advirtió que podrían fragmentar tu realidad para siempre? No hablo de simples pensamientos negativos, sino de territorios psíquicos profundos donde la lógica desaparece y la sombra toma el control total. En este video, vamos a descender por los 7 niveles más oscuros de la psicología analítica. Si decides ignorar estas advertencias y cruzas la frontera del 7º territorio, podrías no encontrar el camino de regreso. Quédate, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará tu forma de entender la cordura. Para comprender la magnitud de lo que estamos a punto de explorar, primero debemos aceptar una verdad incómoda. No somos los dueños absolutos de nuestra propia casa mental. Carl Jung, el psiquiatra suizo que se atrevió a mirar donde otros cerraban los ojos, comparaba la mente humana con un océano vasto y oscuro, donde la conciencia es apenas una pequeña balsa flotando en la superficie. Debajo de esa balsa, en las profundidades abisales, residen fuerzas que han existido desde el inicio de la humanidad. Jung dedicó su vida a cartografiar estas regiones, pero en sus diarios privados y en sus obras más densas, dejó advertencias claras sobre ciertos territorios que son demasiado volátiles para el ser humano promedio. Estos no son conceptos abstractos de libros de texto. Son realidades psicológicas que, si se activan de manera incorrecta, pueden devorar la personalidad del individuo. La mayoría de las personas pasan toda su vida en la seguridad de la superficie, ignorando que, a solo unos milímetros de su percepción consciente, existen abismos de una intensidad aterradora. En este viaje, no solo hablaremos de psicología, sino de la arquitectura de tu propia existencia. Vamos a desglosar los 7 territorios que Jung consideraba zonas de no retorno. Lugares donde la frontera entre el genio y la locura se disuelve por completo. Prepárate, porque una vez que conoces la ubicación de estas zonas, ya no puedes fingir que no existen. La exploración de la psique no es un juego de autodescubrimiento inofensivo. Es una expedición a través de un campo minado emocional y espiritual que requiere un respeto absoluto por las fuerzas que allí habitan. El primer territorio que nunca debes visitar sin preparación es el núcleo de la sombra no integrada. Verás, todos tenemos una sombra. Es el lugar donde guardamos lo que la sociedad, nuestra familia e incluso nosotros mismos consideramos inaceptable. La ira, la envidia o esos deseos reprimidos. Sin embargo, el peligro real no es tener una sombra, sino ignorarla por completo. Cuando te niegas a mirar tu propia oscuridad, esta no desaparece, sino que se vuelve autónoma. Como explicaba Jung, cuanto menos se encarna la sombra en nuestra vida consciente, más negra y densa se vuelve. Visitar este territorio significa caer en la proyección constante, donde ves el mal en todos los demás, pero nunca en ti mismo. El verdadero horror ocurre cuando la sombra toma el control de forma súbita. Imagina a alguien que siempre ha sido amable y complaciente que, de pronto, comete un acto de violencia inexplicable. Eso es un estallido de la sombra. Al entrar en este terreno sin autoconciencia, corres el riesgo de convertirte en un extraño para ti mismo. En un títere de tus impulsos más bajos que justifica sus peores acciones culpando a los demás. La sombra no integrada es como un sótano lleno de gas. Una sola chispa de estrés o presión social puede causar una explosión que destruya tu reputación, tus relaciones y tu estabilidad mental. Jung decía que uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Pero entrar aquí sin la intención de integrar, solo por descuido, es invitar a un demonio interno a que tome las riendas de tu vida. El segundo territorio es quizás el más seductor y, por lo tanto, uno de los más traicioneros, la inflación del ego. Este lugar aparece cuando uno confunde su pequeña chispa de conciencia con la inmensidad del inconsciente colectivo. Es aquí donde nacen los falsos profetas, los tiranos y los narcisistas extremos. Al entrar en este estado, se siente una expansión repentina de poder. Una sensación de poseer verdades que nadie más comprende o de tener una misión divina que justifica cualquier medio. Jung advirtió que la inflación del ego es una forma de psicosis incipiente. Al visitar este territorio, pierdes el contacto con tu humanidad básica y con tus propias limitaciones. Te vuelves rígido, incapaz de aceptar críticas y te desconectas de la realidad compartida. La analogía que Jung utilizaba era la de Ícaro volando demasiado cerca del sol. El calor de los arquetipos es tan intenso que las alas de la razón se derriten, provocando una caída mortal hacia el vacío. En la era moderna, vemos este territorio manifestarse en personas que se vuelven adictas a la validación digital o que creen que su opinión es una ley universal. El peligro de permanecer aquí es que la realidad siempre termina por reclamar su deuda. Cuando el ego inflado choca contra la pared de la realidad física o social, el colapso es devastador. La persona no solo pierde su posición, sino que su sentido de identidad se fragmenta, sumergiéndola en una depresión profunda y desorientación total.
Es un lugar de espejismos donde te sientes un gigante, pero en realidad eres un niño perdido en una tormenta de proporciones cósmicas. El tercer territorio es el abismo de los arquetipos primordiales. Jung descubrió que, en lo más profundo de nuestra mente, no solo guardamos recuerdos personales, sino patrones heredados de toda la historia de la humanidad. Estos son los arquetipos: el viejo sabio, la gran madre, el héroe y el embaucador. Visitar este lugar es como entrar en una biblioteca que contiene todos los mitos y leyendas que han existido. Sin embargo, el peligro aquí es la fascinación. Los arquetipos poseen una energía luminosa, una cualidad casi divina que puede hipnotizar la conciencia. Si te adentras demasiado, corres el riesgo de ser poseído por uno de ellos. Por ejemplo, un hombre puede quedar atrapado en el arquetipo del héroe y lanzarse a batallas innecesarias, creyéndose invulnerable. O una mujer puede verse absorbida por la gran madre, sofocando a quienes la rodean y perdiendo su propia identidad. Jung observó que los pacientes que caían en este abismo empezaban a hablar en un lenguaje simbólico y místico, perdiendo la capacidad de comunicarse de forma funcional con el mundo exterior. Es un territorio de belleza y terror indescriptibles, donde las imágenes del inconsciente se sienten más reales que los objetos físicos. Si no tienes un anclaje sólido en tu vida cotidiana, en tu trabajo, en la familia y tus responsabilidades, este abismo te puede succionar. Podrías convertirte en el personaje de un mito que no entiendes, viviendo una vida que no te pertenece, sino que es la repetición de un patrón ancestral que te ha elegido como su recipiente. El cuarto territorio puede parecer inofensivo a simple vista, pero en realidad es una prisión de cristal: la identificación total con la persona. La persona es esa máscara que todos usamos para interactuar con la sociedad. Representa nuestro título profesional, el rol que ocupamos en la familia o la imagen que proyectamos en las redes sociales. El verdadero peligro de este lugar es que resulta tan cómodo que muchos olvidan que es solamente una máscara. Cuando visitas este territorio y decides quedarte, dejas de ser un individuo para convertirte simplemente en una función social. Jung explicaba que, aunque la persona es necesaria, identificarse plenamente con ella es un error fatal para el alma. Si te defines solo como un abogado, solo como una madre o solo como un influencer, ¿qué queda de ti cuando ese rol desaparece? Quienes quedan atrapados aquí suelen sufrir crisis existenciales masivas al jubilarse, cuando los hijos se van de casa o cuando su popularidad decae. Es un territorio de vacío interior disfrazado de éxito exterior. Al vivir exclusivamente a través de la persona, reprimes todas las demás partes de tu psique. Esto, eventualmente, provoca una rebelión del inconsciente que se manifiesta en ansiedad crónica, enfermedades psicosomáticas o la sensación de que la vida no tiene sentido, a pesar de tenerlo todo. Es el territorio de la inautenticidad total, donde eres un actor que ha olvidado que está en una obra de teatro. La advertencia de Jung es clara: si no logras diferenciarte de tu máscara, esta terminará por asfixiar tu verdadero ser, dejándote como una cáscara vacía que solo sabe cumplir con expectativas ajenas. El quinto territorio es el laberinto del anima y el animus, esos componentes contrasexuales que viven en nuestra psique. El anima representa la imagen femenina en el hombre, mientras que el animus es la imagen masculina en la mujer. Ambos funcionan como puentes hacia nuestro inconsciente, pero también son los espacios donde nacen las obsesiones románticas más destructivas. Cuando un hombre entra en este territorio sin ser consciente de ello, proyecta su anima en una mujer real. Deja de ver quién es ella para verla como una diosa o una musa. El problema es que, cuando ella inevitablemente no logra cumplir con esa expectativa divina, aparecen el resentimiento y la amargura. Lo mismo sucede con el animus en la mujer. Puede manifestarse como una voz interna, crítica y dogmática, que termina saboteando su propia creatividad y confianza. El verdadero peligro aquí es perder nuestra autonomía emocional. Uno empieza a depender de figuras externas para sentirse completo, o se deja arrastrar por estados de ánimo y opiniones que ni siquiera son propios, sino de estas figuras internas. Jung comparaba al anima con una sirena que atrae a los marineros hacia las rocas. Es un lugar de muchísima profundidad emocional, pero si no sabes cómo navegarlo, terminarás ahogado en un mar de proyecciones, buscando en los demás algo que solo habita dentro de ti. Aquí es donde nacen los amores tóxicos y las dependencias que destruyen vidas. Todo ocurre porque no hemos aprendido a dialogar con nuestra propia contraparte interna y preferimos buscarla con desesperación en el mundo exterior, un lugar donde esa necesidad nunca podrá ser satisfecha plenamente. El sexto territorio es la regresión al caos primitivo. En este lugar, la estructura de la mente consciente comienza a desmoronarse por completo. Carl Jung asociaba este estado con el pánico extremo o el inicio de brotes psicóticos.
Es un territorio donde el tiempo y el espacio pierden su significado. El individuo se siente inundado por una marea de imágenes y sensaciones imposibles de procesar. Llegar aquí suele ser el resultado de un trauma severo o del uso irresponsable de sustancias que alteran la conciencia. En este punto, el ego no solo está inflado o oculto, sino que se está disolviendo. Es lo que en la alquimia se conoce como el nigredo, la oscuridad más absoluta, donde todo lo que creías saber sobre ti mismo se convierte en cenizas. Jung advertía que nadie debería buscar este estado intencionalmente sin una estructura de soporte inmensa. Es el territorio de la despersonalización, ese instante en el que te miras al espejo y no reconoces el rostro que te devuelve la mirada. El peligro real es que la mente, en un intento desesperado por encontrar orden, puede aferrarse a delirios o teorías conspirativas absurdas para dar sentido al caos. Una vez que cruzas esta frontera, el camino de regreso requiere un esfuerzo hercúleo de reconstrucción psíquica. Muchas personas que entran aquí nunca vuelven a ser las mismas. Su percepción de la realidad queda permanentemente alterada, dejándolas en un estado de vulnerabilidad constante ante las corrientes del inconsciente. El séptimo y último territorio es el más sagrado y, paradójicamente, el más peligroso de todos: el encuentro con el sí mismo o el self. Este es el centro de la psique, el punto de unión exacto entre lo consciente y lo inconsciente. Jung lo describía como la meta final del proceso de individuación. ¿Por qué es un territorio que nunca debes visitar sin estar preparado? Porque el sí mismo es una paradoja viviente. Es tanto la luz más brillante como la oscuridad más profunda. Encontrarse con él significa la muerte definitiva del ego tal como lo conoces. No se trata de una experiencia de felicidad superficial, sino de una totalidad abrumadora que exige el sacrificio de todas tus ilusiones. Visitar este territorio prematuramente es como intentar conectar un aparato sencillo a una línea de alta tensión. Simplemente te quemarás. Es el lugar donde la voluntad personal se rinde ante una voluntad superior, algo que para muchos se siente como una pérdida total de control. Jung decía que encontrarse con el sí mismo es encontrarse con lo que muchos llaman Dios dentro de nosotros. El riesgo aquí es la aniquilación de la personalidad individual en favor de una unidad que la mente apenas puede procesar. Es el destino final del viaje humano, pero si llegas ahí antes de haber integrado tu sombra, de haber equilibrado tu anima y animus, y de haber fortalecido tu ego, la experiencia no será de iluminación, sino de una fragmentación catastrófica. Es el territorio de la verdad absoluta, y la verdad, como bien sabía Jung, puede liberar, pero primero destruirá todo lo que sea falso en ti. Hemos recorrido los 7 territorios más oscuros y profundos de la psique según la visión de Carl Jung. Como has podido ver, el mapa de nuestra mente no es un lugar para turistas descuidados, sino para exploradores conscientes y respetuosos. La psicología analítica no es solo una teoría, es una advertencia sobre el poder de lo invisible. Jung no nos habló de estos lugares para asustarnos, sino para que entendiéramos la importancia de la responsabilidad psíquica. Cada paso que das hacia tu interior debe estar equilibrado con un paso firme en la realidad exterior. Si este viaje por los abismos de la mente te ha resultado fascinante, te invito a que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones. Aquí seguimos explorando los secretos más profundos de la psicología y el conocimiento humano. Déjame un comentario contándome, ¿cuál de estos territorios te ha dado más miedo o cuál crees haber visitado alguna vez? Tu participación ayuda a que esta comunidad de buscadores de la verdad siga creciendo. No olvides darle a like si este contenido te ha aportado valor. Y recuerda, el viaje más largo es el que se hace hacia adentro, pero asegúrate de llevar siempre una luz encendida. Nos vemos en el próximo video.